Mi nombre es Ángel Robledo, soy licenciado en Ciencias de la Educación. Me propongo acompañarlos en una breve introducción al marco legal de la educación sexual integral. Mi aporte sobre este tema no va a ser un aporte que provenga de ser un académico dedicado a este tema. Específicamente en la universidad me dedico a otros campos. Pero en mi trabajo profesional desde hace muchos años he colaborado con la Iglesia Católica en los debates legislativos en relación a las leyes educativas. De esa manera he participado en su momento del debate sobre la Ley Nacional de Educación, en la Ley Provincial de Educación y también en el de la Educación Sexual Integral. Con lo cual, mi aporte o mi aproximación va a ser fundamentalmente una aproximación desde la práctica, desde la experiencia, tratando de tener una perspectiva bien próxima a la que tenemos los docentes sobre el marco legal en relación a las prácticas educativas. Es por esto que, como primer punto, me parece importante que reflexionemos respecto de qué lugar tienen los marcos legales en relación a las prácticas docentes, o mejor dicho, en relación a los fundamentos de esas prácticas docentes. Mi trabajo en la universidad frecuentemente me hace acompañar a docentes que continúan con su formación y que cada vez que se dedican a investigar un tema o a elaborar un proyecto de intervención, cuando tienen que buscar una fundamentación sobre ese tema, la referencia inmediata que tienen es la referencia al marco legal. Sea cual sea el tema de su trabajo, siempre cuando uno le pide fundamentarlo, la primera referencia que solemos tener los docentes es la referencia al marco legal, a lo que dicen las leyes sobre ese tema. En algún sentido, creo que los docentes tenemos un perfil sumamente normativo en nuestras prácticas. Pareciera que la referencia o la brújula que las orienta siempre es lo normado en las leyes. Lo que establece la Ley de Educación Nacional o Provincial, la Ley de Educación Sexual o cualquiera de los ámbitos o reglamentaciones específicas del campo educativo. Ahora bien, cuando nos dedicamos a estudiar un poco, basta una aproximación a las políticas públicas, específicamente las políticas educativas, las prácticas educativas y cuáles deben ser sus fundamentos, vemos que la bibliografía nos indica que el aspecto legal no es el único aspecto que fundamenta una política educativa. Es más, no debería ser el único fundamento. Una mirada que solo rigen las prácticas y las políticas públicas por el fundamento normativo es, al fin y al cabo, una mirada reduccionista, chiquita, que no miran los fundamentos amplios que deben tener nuestras prácticas. El aspecto legal es solamente uno de ellos. Las prácticas docentes, como las políticas públicas en el campo de la educación, deben tener distintos fundamentos. Deben tener un fundamento de índole antropológica, ya que de la concepción que tengamos respecto del hombre va a regir y va a establecerse aquello que sean nuestras prácticas, es decir, nuestra concepción de hombre va a performar nuestra práctica educativa, con lo cual los fundamentos antropológicos son fundamentales. A su vez, hay fundamentos de índole social, fundamentos de índole cultural, fundamentos de índole ética. Hacer una práctica docente o establecer una política pública educativa sin una referencia a los aspectos éticos sería claramente una aproximación sesgada e incompleta.
Y finalmente, claramente, tiene lugar los aspectos legales, pero el lugar del marco legislativo no es de ningún modo el único o el absoluto. Los fundamentos antropológicos, sociales, culturales, éticos, también conforman el marco o el contexto de los fundamentos de nuestras prácticas, donde el legal es uno de ellos. Entonces, como primer punto, lo que vemos es situarnos en contexto. Marco legal de la educación sexual integral, efectivamente. Pero el contexto del marco legal es ser un fundamento más dentro de los múltiples fundamentos que guían las políticas públicas. Hecha esta contextualización, los invito a continuación a introducirnos específicamente en el marco legal.